En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebra la Iglesia hoy la memoria de San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia. Del libro de Nehemías. En aquellos días, todo el pueblo, como si fuera un solo hombre, se reunió en la plaza que está ante la puerta del agua y pidió a Esdras, el sacerdote y escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés, que el Señor había prescrito a Israel. Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo, y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de todos los hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantó para esta ocasión. Esdras abrió el libro de la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén. E inclinándose, se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo: Este es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes. ¿Por qué celebrar al Señor? Porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Y los levitas consolaban al pueblo diciendo: No lloren, porque este día es santo, no estén tristes. Y el pueblo entero se fue a comer y a beber. Mandó comida a los que no tenían nada e hizo grandes festejos, porque habían comprendido las cosas que les había enseñado. Palabra de Dios. Qué bonita esta lectura de hoy. El pueblo venía de la deportación de Babilonia, venía muy aporreado, muy azotado, venía como sin esperanzas, venía mal porque era un tiempo donde no estaban con el Señor, eran momentos donde no sentían la presencia de Dios, donde estaban en un pueblo extranjero, donde los habían azotado, donde los habían maltratado, donde habían matado a algunos. Pero volvieron otra vez a su pueblo, se lee la ley y ellos sienten esa alegría. Eso es lo que tú sientes cuando vuelves al Señor. Y miren lo bonito, no estén tristes. Si antes pecaban, si antes eran malos, si antes ya pasó. No estén tristes. Hoy es un día consagrado al Señor. Qué bonito, esa lectura de hoy es muy bonita. Para todos los que necesitamos recibir un mensaje de esperanza hoy. Para todos los que necesitamos volver al Señor. Para aquellos que estábamos mal, que teníamos un pasado destruido. Hey, hoy es el día de consagración al Señor. No lloren porque hoy es un día santo. No estén tristes porque Dios nos dio de comer y nos dio de beber, porque Dios nos mandó a rescatar. Hagamos una fiesta porque celebremos la fuerza que tiene el Señor. Esta lectura es hermosa, especialmente para aquellos que necesitan esa fuerza para volver con el Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, los envío como corderos en medio de lobos. No lleven dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren a una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganle: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran a una ciudad y no lo reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies no lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos sepan que el reino de Dios está cerca.
Yo les digo que el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esta ciudad. Palabra del Señor. El Evangelio, la cosecha es mucha, no se sienta mal, es que no hemos tenido la evangelización todos, es que quizás todos no hemos tenido como esa oportunidad de escuchar a Dios. Algunas personas que volvieron al Señor ahora es porque no habían escuchado su palabra, no había quien se lo anunciara, o simplemente lo que dice el Señor, los envió como ovejas en medio de lobos, estaban enredados con lobos, pero ya están bien y ya están aquí. Así que eso es un punto bien importante. Vamos a escuchar ahora un poquito la biografía de San Jerónimo para que aprendamos y cerremos este mes de septiembre. Le saluda su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Compartimos el día de hoy la biografía de San Jerónimo. Jerónimo quiere decir el que tiene un nombre sagrado. Dicen que este santo ha sido el hombre que en la antigüedad estudió más y mejor la Biblia. Nació en Dalmacia, Yugoslavia, en el año 342. Sus padres tenían buena posición económica y así pudieron enviarlo a estudiar a Roma. En Roma estudió el latín bajo la dirección del más famoso profesor de su tiempo, Donato, el cual hablaba el latín a la perfección, pero era pagano. Esta instrucción recibida de un hombre muy instruido, pero no creyente, llevó a Jerónimo a llegar a ser un gran latinista y muy buen conocedor del griego y de otros idiomas, pero muy poco conocedor de los libros espirituales y religiosos. Pasaba horas y días leyendo y aprendiendo de memoria a los grandes autores latinos, Cicerón, Virgilio, Horacio y Tácito, y a los autores griegos, Homero y Platón, pero no dedicaba tiempo a leer libros religiosos que lo pudieran volver más espiritual. En una carta que escribió a Santa Eustaquia, San Jerónimo le cuenta el diálogo aterrador que sostuvo en un sueño o en una visión. Sintió que se presentaba ante el trono de Jesucristo para ser juzgado, y nuestro Señor le preguntaba: ¿a qué religión perteneces? Él le respondió: soy cristiano, católico. Y Jesús le dijo: no es verdad, que borren su nombre de la lista de los cristianos católicos. No es cristiano sino pagano, porque sus lecturas son todas paganas. Tiene tiempo para leer a Virgilio, Cicerón y Homero, pero no encuentra tiempo para leer las Sagradas Escrituras. Él se despertó llorando, y en adelante su tiempo será siempre para leer y meditar los libros sagrados, y exclamará emocionado: nunca más me volveré a trasnochar por leer libros paganos. Jerónimo dispuso irse al desierto a hacer penitencia por sus pecados, pero allá, aunque rezaba mucho y ayunaba, pasaba noches sin dormir. No consiguió la paz. Se dio cuenta que su temperamento no era para vivir en la soledad de un desierto deshabitado sin tratar con nadie. Él mismo en una carta cuenta cómo fueron las tentaciones que sufrió en el desierto. San Francisco de Sales recomendaba leer esta página de nuestro santo porque es bellísima y provechosa. Él dice así: en el desierto salvaje y árido, quemado por un sol tan despiadado y abrasador que asusta hasta a los que han vivido allá toda la vida, mi imaginación hacía que me pareciera estar en medio de las fiestas mundanas de Roma. En aquel destierro, al que por temor al infierno yo me condené voluntariamente, sin más compañía que los escorpiones y las bestias salvajes, muchas veces me imaginaba estar en los bailes de Roma, contemplando a las bailarinas. Mi rostro estaba pálido por tanto ayunar, y sin embargo los malos deseos me atormentaban noche y día. Mi alimentación era miserable y desabrida, y cualquier alimento cocinado me habría parecido un manjar exquisito, y no obstante las tentaciones de la carne me seguían atormentando. Tenía el cuerpo frío por tanto aguantar hambre y sed. Mi carne estaba seca y la piel casi se me pegaba a los huesos. Pasaba las noches orando y haciendo penitencia, y muchas veces estuve orando desde el anochecer hasta el amanecer. Y aunque todo esto hacía,
las pasiones seguían atacándome sin cesar, hasta que al fin, sintiéndome impotente ante tan grandes enemigos, me arrodillé llorando ante Jesús crucificado, bañé con mis lágrimas sus pies clavados y le supliqué que tuviera compasión de mí, ayudándome el Señor con su poder y misericordia. Pude resultar vencedor de tan espantosos ataques de los enemigos del alma. Y yo me pregunto, si esto sucedió a uno que estaba totalmente dedicado a la oración y a la penitencia, ¿qué no le sucederá a quienes viven dedicados a comer, beber, bailar y darle a su carne todos los gustos sensuales que piden? Vuelto a la ciudad, sucedió que los obispos de Italia tenían una gran reunión o concilio con el Papa y habían nombrado como secretario a San Ambrosio, pero éste se enfermó y entonces se le ocurrió nombrar a Jerónimo. Y ahí se dieron cuenta de que era un gran sabio que hablaba perfectamente el latín, el griego y varios idiomas. El Papa San Dámaso, que era poeta y literato, lo nombró entonces como su secretario, encargado de redactar las cartas que el pontífice enviaba, y algo más tarde le encomendó un oficio importantísimo: hacer la traducción de la Sagrada Escritura. Las traducciones de la Biblia que existían en ese tiempo tenían muchas imperfecciones en el lenguaje y varias imprecisiones o traducciones no muy exactas. Jerónimo, que escribía con gran elegancia el latín, tradujo a este idioma toda la Biblia, y esa traducción, llamada la Vulgata, o traducción hecha para el pueblo vulgo, fue la Biblia oficial para la Iglesia durante 15 siglos. Únicamente en los últimos años ha sido reemplazada por traducciones más modernas y más exactas, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, entre otras. Casi de 40 años, Jerónimo fue ordenado sacerdote, pero sus altos cargos en Roma y la dureza con la cual corregía ciertos defectos de la alta clase social le trajeron envidias y rencores. Él decía que las señoras ricas tenían 3 manos, la derecha, la izquierda y una mano de pintura, y que a las familias adineradas solo les interesaba que sus hijas fueran hermosas como terneras, y sus hijos fuertes como potros salvajes, y los papás brillantes y mantecosos como marranos gordos. Toda la vida tuvo un modo duro de corregir, lo cual le consiguió muchos enemigos. Con razón el Papa Sixto V, cuando vio un cuadro donde pintan a San Jerónimo dándose golpes de pecho con una piedra, él exclamó: «Menos mal que te golpeaste duramente y bien arrepentido, porque si no hubiera sido por esos golpes y por ese arrepentimiento, la Iglesia nunca te hubiera declarado santo, porque eras muy duro en tu modo de corregir». Sintiéndose incomprendido y hasta calumniado en Roma, donde no aceptaban el modo fuerte que él tenía de conducir hacia la santidad, a muchas mujeres que antes habían sido fiesteras y vanidosas y que ahora por sus consejos se volvían penitentes y dedicadas a la oración, dispuso alejarse de ahí para siempre y se fue para Tierra Santa, donde nació Jesús. Sus últimos 35 años los pasó San Jerónimo en una gruta junto a la cueva de Belén. Varias de las ricas matronas romanas que él había convertido con sus predicaciones y consejos vendieron sus bienes y se fueron también a Belén a seguir bajo su dirección espiritual. Con el dinero de esas señoras construyó en aquella ciudad un convento para hombres y 3 para mujeres, y una casa para atender a los peregrinos que llegaban de todas partes del mundo a visitar el sitio donde Jesús nació. Allí, haciendo penitencia, dedicando muchas horas a la oración y días y semanas al estudio de la Biblia, Jerónimo fue redactando escritos llenos de sabiduría que le dieron fama en todo el mundo. Con tremenda energía escribía contra los herejes que se atrevían a negar las verdades de la religión. Muchas veces se extralimitaba en sus ataques a los enemigos de la verdadera fe, pero después se arrepentía humildemente. La Iglesia Católica le ha reconocido siempre como un hombre elegido por Dios para explicar y hacer entender mejor la Sagrada Escritura. Por eso ha sido nombrado patrono de todos los que en el mundo se dedican a hacer entender y amar más las Sagradas Escrituras. El Papa Clemente VIII decía que el Espíritu Santo le dio a este gran sabio unas luces muy especiales para poder comprender mejor el libro santo.
y el vivir durante 35 años en el país donde Jesús nació, le dio mayores luces para poder explicar mejor las palabras del libro santo. Se cuenta que una noche de Navidad, después de que los fieles se fueron de la gruta de Belén, el santo se quedó ahí rezando solo y le pareció que el niño Jesús le decía: Jerónimo, ¿qué me vas a regalar en mi cumpleaños? Él respondió: Señor, te regalo mi salud, mi fama, mi honor, para que dispongas de todo como mejor te parezca. Y el niño Jesús añadió: ¿y ya no me regalas nada más? Oh, mi amado Salvador, exclamó Jerónimo ya anciano, por ti repartí ya mis bienes entre los pobres, por ti he dedicado mi tiempo a estudiar las sagradas escrituras. ¿Qué más te puedo regalar? Si quisieras, te daría mi cuerpo para que lo quemaras en una hoguera y así poder desgastarme todo por ti. Y el niño divino le dijo: Jerónimo, regálame tus pecados para poder perdonártelos. El santo, al oír esto, se echó a llorar de emoción y exclamaba: loco tienes que estar de amor cuando me pides esto. Y se dio cuenta de que lo que más deseaba Dios que le ofrezcamos los pecadores es un corazón contrito y humillado que le pide perdón por las faltas cometidas. El 30 de septiembre del año 420, cuando ya su cuerpo estaba debilitado por tantos trabajos y penitencias, y a la vista y la voz agotadas, Jerónimo parecía más una sombra que un ser viviente. Él entregó su alma a Dios para ir a recibir el premio de sus fatigas. Se acercaba ya a los 80 años. Más de la mitad los había dedicado a una vida en santidad. San Jerónimo ruega por nosotros, paz y bien. Muy bien, ahí tenemos entonces la historia de San Jerónimo, que con él cerramos el mes de la Biblia. Y entonces, como le dedicamos todo este mes a aprender un poco más de la Biblia, en el último video de hoy quiero ponerles este video que se llama Cómo empezar a leer la Biblia. Así que vamos a escuchar también este video. ¿Se te hace difícil leer la Biblia? ¿Tienes años pensando que debes leerla y nunca te decides? Hoy vamos a hablar de cómo resolver eso aquí, ahora. Este es un video para principiantes, para personas que quieren iniciarse en la lectura de la palabra de Dios. Más adelante, si Dios lo permite, estaré subiendo otro con la idea de comprender y profundizar en el mensaje de la palabra. El Papa Francisco ha establecido la celebración de un domingo de la palabra de Dios con la intención no solo de que la celebremos, sino de que la reflexionemos y la divulguemos. El Papa ha dicho que nos surge la necesidad de tener intimidad y familiaridad con la Sagrada Escritura. Y como estamos a pocos días de celebrar el primero de estos domingos, quiero compartirte 4 ideas que a mí me han ayudado a tener una relación íntima y constante con la palabra de Dios. La primera idea es: encuentra una razón personal para leer la Biblia. Si ya llevas un buen tiempo tratando de leer la Biblia y todavía no has empezado, es muy probable que lo que pasa es que no has encontrado la motivación lo suficientemente fuerte para decidirte a empezar. Y a mí me pasaba lo mismo hasta que un día, después de mi encuentro personal con el Señor en una experiencia, la charlista decía que había 2 formas de ver la Biblia y referirse a ella. Una era verla como un libro físico y la otra manera era verla por su contenido, verla como que ella contiene la palabra de Dios. Entonces la Biblia habla de una realidad viva, la Biblia habla de una persona y esa persona es Jesús. Y aquello a mí me abrió la mente completamente, porque yo tenía muy fresco mi encuentro con el Señor y yo quería que la relación con Él profundizara. Yo quería escucharlo, conocer más de Él, saber más de Él, experimentarlo cerca. Y ahora me estaban diciendo que una manera de que todo eso pasara era empezar a relacionarme con la Biblia como que si me relacionara directamente con Jesús. Y esto es muy importante porque hay muchas otras razones válidas, muy buenas, excelentes, con las que
se ha tratado que leas la palabra y no te han ayudado. Entonces lo importante aquí es seleccionar una que a ti te importe, algo que a ti te motive. Y te insisto en esta parte del aspecto personal, porque por nuestra realidad católica hay un riesgo de que mucha gente entienda que no les corresponde conocer la Biblia personalmente y tener tiempo para meditarla. Y esto se debe a una fortaleza que nosotros tenemos en nuestra iglesia, y es que la Biblia siempre ha sido parte de una celebración comunitaria. Nosotros hemos tenido 2000 años consistentemente cuidando la Biblia para ser compartida en el ambiente litúrgico, y siempre ha recaído en nuestros pastores la labor de estudiar ellos la palabra y explicárnosla a nosotros. Pero si tú tienes los recursos y la forma de leer la palabra y relacionarte con ella personalmente en tu casa, deberías hacerlo. Esto es algo que la misma iglesia nos motiva a hacer. Y estas dos cosas no compiten, sino que se complementan. La idea es que lo que tú escuchas comunitariamente lo puedas profundizar en la casa, y viceversa, que algunas cosas que tú lees en la casa, de las que te enteras personalmente, luego comunitariamente con la proclamación y la explicación del sacerdote puedas profundizarla. La segunda idea es: conoce su estructura. Una ilustración de este punto es la imagen de un mapa. Piensa cuando vas a ir a un lugar físico que desconoces, primero ubicas el lugar donde está, por qué lugares vas a pasar, y así vas a ver las direcciones exactas para llegar allá. Piensa lo mismo con la Biblia. La Biblia es bien amplia y tiene tantas complejidades como tiene una ciudad moderna, empezando porque la Biblia no es un solo libro, sino 73 libros distintos, escritos en diferentes momentos por diferentes autores con intenciones distintas. Al conjunto de todos los libros escritos antes de Jesús se les denomina como el Antiguo Testamento, y a todos los que comprenden su nacimiento y más allá en adelante se les llama el Nuevo Testamento. Ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento están organizados cronológicamente ni alfabéticamente. Entonces por eso es bueno tener un índice que te indique dónde está cada uno de estos libros. Como son tantos libros, es difícil hacer referencia a un pasaje o al contenido de alguno de ellos bien específico. Entonces se le añadió una nomenclatura donde se divide cada uno de estos libros en capítulos, y cada capítulo es dividido en versos o versículos. Entonces, con la unión del libro, el capítulo y el verso, se puede encontrar un pasaje particular. Por ejemplo, si escuchas Sabiduría 11:24, nos estamos refiriendo al libro de la sabiduría. En el capítulo 11 se usa una coma y luego se pone el versículo, que es el 24. La tercera idea es: organiza tu lectura. Si en el paso anterior pensábamos en la estructura de la Biblia como que si fuera un mapa, aquí vamos a pensar en la ruta que vamos a tomar en este territorio que es la Biblia. La verdad es que la razón más común por la que la gente no empieza a leer la Biblia es que no saben por dónde empezar y tampoco saben a dónde dirigirse. Entonces por eso es lo importante de hacer como una ruta de dirección que te diga hacia dónde vas. Yo te recomiendo que empieces con conocer la persona de Jesús y luego a la iglesia naciente. Concretamente te recomiendo que inicies con el Evangelio según San Lucas y que luego leas el libro de los Hechos de los Apóstoles. A partir de aquí, organiza cronológicamente los libros del Nuevo Testamento y velos leyendo hasta terminar con el libro del Apocalipsis. Luego puedes pasar al Antiguo Testamento, organizas los libros cronológicamente y los lees completos hasta el final. Debajo en la descripción te voy a compartir un link con este plan de lectura donde están organizados de esta manera que te recomiendo. Hay muchas dificultades intrínsecas para entender y comprender la Biblia, así que para iniciar no te preocupes por comprenderlo todo, no vas a poder. Entonces trata solamente de llegar hasta el final. Si te decides a leerla por completo, te recomiendo que no te pongas un tiempo límite para hacerlo. Entonces léela con constancia, con empeño, pero la verdad yo creo que no logra mucho ponerse tiempos fijos para lograrlo.
La cuarta idea es: elige una versión fácil de leer. Si tienes la posibilidad de adquirir una Biblia nueva, la mejor Biblia para ti, para empezar, es una Biblia que puedas comprender. No necesariamente lo que la opinión popular o los expertos llaman la mejor versión de la Biblia sea la mejor versión para ti. Para empezar, yo te recomendaría la versión latinoamericana. Y luego puedes adquirir una Biblia con mejor reputación como la Nueva Biblia de Jerusalén. Todas las Biblias varían en su calidad, en la traducción, en su fidelidad al texto original o en su facilidad para ser comprendida. Y siempre van a tener una tendencia o algunos comentarios que uno u otro grupo de la iglesia van a considerar como un error o una mala traducción. Así que para iniciar no te preocupes mucho por eso, porque ya con el tiempo se podrán ir haciendo los ajustes necesarios. Si no tienes problemas para leer de la computadora o de tu móvil, te puedo recomendar dos versiones electrónicas que en los últimos años se han convertido en dos preferidas para mí. La primera es la versión de la Congregación para el Clero, que si mal no recuerdo es la versión de la Biblia del Pueblo de Dios. Te voy a dejar el link en la descripción. Y la segunda es la traducción de la Sagrada Biblia de la Conferencia Episcopal Española. Esta en lo particular a mí me gusta muchísimo para mi oración personal, porque es una versión casi literal a la que se encuentra en la liturgia de las horas. Pues espero que estas ideas te sirvan de algo, que por fin inicies un camino constante de lectura de la palabra de Dios y que el Señor te conceda la gracia de esto que el Papa Francisco nos pide como iglesia, que nuestra familiaridad e intimidad con la palabra de Dios crezca. Que Dios te bendiga. Muy bien, ahí tenemos entonces la memoria del día de hoy, la recomendación de este video y la palabra que les expliqué así de a poquito en la primera lectura. No estemos tristes, hoy es un día alegre, un día consagrado al Señor. Si tú necesitas hoy una bendición, si tú necesitas una fuerza, ánimo, que Dios está con nosotros. Podemos siempre, como dije la semana pasada, reconstruirnos. Hoy es un día de bendición, aprovéchalo. A veces pecamos porque somos ignorantes, porque no tenemos a alguien que nos abra los ojos, pero el Señor poco a poco va haciendo la obra y seguro lo está haciendo en cada uno de nosotros. Así que ánimo, porque el Señor está con nosotros y nos da fuerzas para restaurarnos, nos perdona, nos bendice, nos vuelve a dar la mano y sigue siendo nuestro Dios y nuestro todo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.